Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Agustín Morán Hernández y les voy a hablar del tema de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional, la cual es considerada la etapa más importante del juicio de garantías, es una parte del juicio donde se desarrollan y concretan los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la redacción de alegatos y, en su caso, el pedimiento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal, en donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte. Conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia, en el auto o acuerdo en que se ordena admitir la demanda de amparo, debe señalarse el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los que reclame la violación de sus garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracción 1, 8 y 10, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de los 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el artículo 155 señala que una vez abierta se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, o las que en su momento ofrezcan después. Después de eso pasa el periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el pedimiento del representante social federal y termina con la resolución constitucional correspondiente, en donde el juez decide si concede o niega el amparo quejoso, o bien si sobre el juicio por existir una casual de improcedencia. En cuanto a su, en cuanto a su contenido, puede señalarse que en la audiencia se compone de tres etapas o periodos a saber. El periodo probatorio. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas estimadas necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueron contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que, si bien por la regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. En el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de audiencia, pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en el poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirles la antelación para que puedan ser representadas en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimoniales, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieran de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En su desarrollo, el periodo de alegatos finalizado probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimiento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo a que se declaren fundamentadas en sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones al dictarse sentencia. Por la regla general, los alegatos se representan por escrito, pero en cuanto se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar en autos se asciende un extracto de sus alegaciones, mientras que en
cualquier otro supuesto, puede también formularse verbalmente, pero sin responsabilidad de que lo manifestado sea en autos. El juez, haciendo uso de los conocimientos, analizará el escrito de demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio para concluir con una sentencia definitiva en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio de control constitucional y, en su caso, señala contra qué actos específicos y contra qué autoridad surtirán los efectos del amparo.